Estamos grabando. Ahí. ¿Tú me ves bien? Sí, hola. Bueno, pues nada, yo ya estoy en casa de Laura, ¿vale? Hemos ido a tomar un café y es una persona pues antipatiquísima, la verdad es que no me ha hecho ningún caso, además me ha hecho pagar a mí todo, bueno, o sea, os podéis imaginar cómo es Laura, ¿no? Quien ha estado en el circuito de ilustración sabrá que es una persona súper encantadora, súper abierta. De hecho, cuando le propusimos lo de la portada, ella enseguida se volcó, hizo una portada a propósito para nosotros, con pruebas, no sé qué, en fin, una maravilla, ¿no? Entonces hemos llegado a su casa, ella trabaja en su habitación, y vamos a ver pues algunos trabajos, vamos a preguntarle algunas cosillas, vamos a escudriñar su vida, no, su vida no. Y luego veremos también la portada, que yo aún no la he visto. Cristian sí que la ha visto, pero yo no la he visto, ¿vale? Pues nada, os dejo. Ahora me toca a mí. ¿Sí? Cuéntanos un poquito de dónde viene todo. Sí, estoy grabando. Eres un pieza, ¿eh? ¿Por qué? Pero me avisas. Bueno, a ver, pregúntame ahora tal. ¿Cómo surge toda tu inquietud del dibujo, de la ilustración? ¿Naciste ilustradora o algún día dijiste voy a probar? Pues no nací ilustradora, nací, pues me gustaba mucho dibujar y pintar y decidí meterme en Bellas Artes. En Bellas Artes me di cuenta de que me gustaba mucho dibujar y pintar no se me daban absolutamente nada bien con el lienzo, los óleos, un desastre. Y poco a poco viendo que con el dibujo adquieres un lenguaje con el que te vas sintiendo cómodo, pues vas evolucionando, ¿no? Lo que se llama un estilo. Pero tampoco mucho, porque va cambiando. Cuando me fui a Canadá a estudiar, allí sí que estudié ilustración durante 6 meses y me di cuenta que la gente podía vivir de eso porque nos enseñaban a muchos artistas americanos que eran ilustradores y se ganaban la vida. Así que eso me abrió un poco los ojos a cosas que no me habían enseñado en España, a que sí que se podía comer de eso, ¿no? Si te esforzabas. Es que en Bellas Artes aproveché mucho la universidad cuando entonces daba dinero para becas. Me pedí todas las becas, todas las que pude, porque quería ver cómo se estudiaban las otras universidades. Entonces me fui a Francia, a Canadá y a Barcelona. Y en Barcelona no dibujé nada porque el último año era más tranquilo, todo bien. Y empecé a trabajar como 3 meses antes de terminar la carrera. Envié portafolios impresos a muchísimos sitios, todos me dijeron que no o no me decían nada, pero tuve la suerte de enviando muchos trabajos digitales gratis online, que alguien lo viese y me ofreció ese trabajo. Entonces, ¿Tu primer cliente quién fue? ¿Quién ha puesto por ti primero? Ese fue un desastre. El primer cliente fue Penguin Books. Penguin Books. Sí, es una editorial americana. Y fue, la verdad es que no lo hice muy bien porque no entendía muy bien cómo hacer las cosas y era el primero, ya podían haberme montado otro, pero tenía que hacer una portada, no me aclaré, era el primer trabajo de mi vida, no sabía cómo hacer las cosas y fue un poquito desastre. Y luego el siguiente ya mucho mejor. Dices que tú vives gracias a los trabajos del extranjero. ¿En qué estás metida? ¿Estás en Santillana? Luego me contabas cómo acabas trabajando para National Geographic, ¿para quién más? ¿Para Wall Street? Sí, trabajo con Wall Street cada 2 meses y es algo. ¿Cómo surgen estos trabajos? ¿De aquí, de allá, de España, de enviar portfolios? Ya un poco sobre... Salen por la agencia, porque trabajo en una agencia canadiense que tiene una clientela muy grande. Entonces, digamos que fueron los que me ficharon un poco. Porque yo envié imágenes a Hiren Illustrator, que es una web de ilustradores, y ellos hacen un newsletter, ¿vale? Cada semana, donde publican los trabajos personales de los artistas. Y yo enviaba muchos de mis trabajos allí personales, porque yo no tenía trabajo. Entonces uno de esos trabajos lo vio la gente americana y le gustó y me dijo, envíame 20 o 25 imágenes como esta, yo no tenía. Entonces las hice y me contrataron. Entonces ellos tienen una cartera de clientes muy grande y te van mandando trabajos, porque te hacen publicidad y los clientes son los que dicen quiero trabajar con esta persona. Claro. Y está muy bien, pero el trabajo tiene que ser continuo. Cuando no hay trabajo de la agencia tienes que hacer, yo hago un montón de trabajo personal, ¿sabes? Nuevos diseños de personajes, porque en realidad lo que soy yo quería dedicarme al diseño de personajes, no a ilustración, quería hacer diseño de personajes hace años. Parte de eso se volca en tu ahora trabajo profesional. Todo, sí. ¿Y en qué momento tú te consagras como ilustradora? Dices, yo soy ilustradora, ahora sí,
Yo cuando vas por ahí dices, yo soy ilustrador. Pues yo creo que cuando empiece a cobrar. Sí. En ese momento ya te lo crees un poco de decir, pues resulta que este es mi trabajo. Me han Cuando pagado, ¿no? la primera vez que te pagan, ¿no? Por una ilustración, en ese momento fue como, pues resulta que estoy comiendo un poco de esto, mira, pues voy a hacer la compra con el dinero de esto que estoy Con el dinero de haciendo. esto. ¿Cómo evoluciona un poquito tu ilustración en cuanto a técnicas, en cuanto a concepto? Bueno, supongo que siempre has tirado un poco por el personaje, ¿no? Pues empecé con acuarelas, pero eso antes de trabajar pintaba siempre con acuarelas y tinta china. Y luego me regalaron una tableta y descubrí Photoshop y empecé a tontear con Photoshop. Pero los primeros trabajos de Photoshop, pues una risa. Y hace ya pues 10 años o así que empecé con Photoshop. Y nada, a partir de ahí siempre digital. Ya dejé las acuarelas porque vi que podía borrar las cosas, los errores, y era mucho más práctico, por lo menos para mí, ¿sabes? Porque tampoco resolvía las cosas muy bien con acuarela. Y a partir de entonces todo digital, siempre. Empecé con una Wacom pequeñita, y luego fue creciendo y al final este año me compré esta pequeña Cintiq que hacía ya como 5 años que quería comprármela y... Trabajas directamente sobre la pantalla. Sí. ¿Has dicho que gastas 4 funciones de Photoshop? Sí. ¿Cuáles son tus básicos de Photoshop? Es decir, mis herramientas de Photoshop yo me llevo estas. Pues es que no sé utilizar realmente mucho Photoshop. Llevo 10 años utilizando lo mismo. Pero Sí, no, Photoshop es un mundo que, vamos, yo creo que nadie... Mis funciones son básicamente el pincel, ¿Algún pincel que te has hecho tú o algún...? No, que va, son los que ya tienen por defecto. Digamos que son esta línea, hasta aquí. Sí. Ah. Los 5 primeros pinceles que hay en Photoshop son los que utilizo. Todos los demás, alguna vez he intentado utilizar algo, pero no me convencen. Así que utilizo 2 pinceles, que es el número 3 y el número 4. Esos dos, y ya esos está. son Esos dos. tus... 2 pinceles, el selector, un poco difuminado y ya está. Porque hay gente que me escribe y me pregunta, ¿me puedes mirar tus pinceles? Digo, pues que están en Photoshop. ¿Ah, sí? Sí. Dile, esos primeros, esos Los son. 4 primeros, y ya está. Entonces tú coges y dices, a ver, tengo un proyecto. Te vas a pasear con tu libreta, Sí. dibujas, luego llegas aquí, escaneas y lo paso a color. y a color. Sí, pero todos los bocetos los hago fuera, prácticamente todos. En casa no lo concibo para concentrarme, sino que tengo que estar rodeada de cosas De la vida externas a cotidiana. mí, sí. Claro. Y primero me doy un paseo, voy pensando un poco en el concepto que me han pedido para el proyecto, un rato mientras ando, luego busco una cafetería, es más o menos el modus operandi, busco una cafetería cercana de cuando ya he pensado la idea. O sea, donde te pilla, estás Sí. aquí, esa cafetería. Sí, esa cafetería, si veo que... ¿Qué pides? Pues un zumo, un café con leche, algo que dura a lo mejor 3 horas. Así que 3 horas o 2 horas o 1 hora, lo que me llegue para dibujar. Me quedo en esa cafetería que aparece ahí y hago los bocetos y luego ya me voy tranquila a casa, los escaneo y me pongo a pintarlos. Claro. Pero normalmente... Ya es algo más metódico, ¿no? Lo que haces en casa. Claro, en casa una vez el color tampoco lo pienso porque es casi todo improvisado. Más o menos pienso 1 o 2 colores que me gustaría que apareciese, pero el resto es completamente improvisado. Nunca sé cómo lo voy a pintar. Bueno, pues... enséñanos algún trabajito que tengas por ahí. Estos son trabajos que hacía cuando estaba estudiando ilustración. Entonces, más o menos sabía un poco utilizar Photoshop, pero tampoco sabía bien qué herramientas me gustaban o qué estética. La verdad es que lo que más me gustaba era trabajar con personajes mucho más marionetas de lo que hago ahora. Y es algo que fui modificando por los encargos, ¿no? Tuve que hacerlo un poco más... Bueno, me fui modificando yo para hacerlo más anatómico, digamos. Antes los hacía más... Esto también era aprendiendo un poco de pues, líneas, estilo, era bastante distinto. Esto también era probando, imagínate lo diferente que es el cuello súper largo. Difuminas mucho la mancha. Difuminaba mucho, quería, no sé, practicando, ¿no? Modificando, las naricitas las hacía así todas, mucho difuminado. Este también es un trabajo que, bueno, este era de una persona, el colector, ¿no? Que con el síndrome de Diógenes que se llevaba todo a casa. Era un trabajo que teníamos que hacer para clase. Entonces digamos que el trabajo de Photoshop era completamente distinto. Tiene un carácter más como pictórico, ¿no? Claro,
También los personajes eran muy distintos. Pues fíjate, hacía cuellos súper largos. Digamos que lo único que mantengo de aquí es la línea. La línea sí, la sigo utilizando, pero ahora que lo veo me gustaban más estas narices que las que hago ahora. Tengo que retomarlo. Y luego también pues hacía pues personajes muy raros. Personajes que no tienen nada que ver con lo que hago ahora. Fíjate, una fallera por ahí. Es que echaba de menos un poco Valencia y en Canadá. Y los personajes también eran distintos. Pero aquí ya se ve otro tratamiento, o sea, como más... Más línea. Y la tinta plana, más limpia. Sí. Y luego, por ejemplo, también pues experimentando con Photoshop. También probaba los animales, tampoco sabía muy bien cómo hacerlos. Y aquí dejando la línea de lápiz, ¿no? Sí, aquí línea de lápiz. Aquí practicando bocetos con color. Esto ya está más ligado a... O sea, se acerca más a lo que haces ahora. Poco a poco. Esto ya lo hice en Barcelona. Esto fue después de los anteriores. Ya iba matizando un poquito más. Ya no quería difuminado y quería línea plana. Entonces fue, digamos que esto ya fue el año siguiente. Al poco, también esto... que este se ve mal. Luego ya empecé a hacer este tipo de ilustración. Ya decidí que la línea plana era lo que me gustaba y no los difuminados. Te dedicaste a investigar con ello, ¿no? Sí, claro. Ya decidí que con líneas planas pues me resolvía mejor que con difuminado, que no conseguía. ¿Quién te inspira? ¿Algún autor así que te haya marcado mucho? Que me haya marcado mucho, por ejemplo, me marcó muchísimo Marcus Chin en Calgary cuando estaba estudiando allí. Nos lo presentaron, no a él personalmente, sino a su trabajo. Y la verdad es que me impactó muchísimo su tratamiento de color. Yuko Shimizu, también una ilustradora también que está trabajando ahora en Nueva York, también me impactó muchísimo. Digamos que son mis dos ilustradores. Luego toda la vida pues me ha gustado mucho Paco Roca por su naturalidad a la hora de dibujar. Pero digamos que esos dos fueron los clave para decir, ostras, me encanta este tipo de tratamiento. Y luego otros muchos. Y luego esto ya es pues más comercial para lo que son las revistas. Pues ya los cuellos no están tan largos, son más sencillos. Luego los bocetos. ¿Los haces con azul y...? A veces, cuando tengo tinta... Bueno, cuando ¿Con tengo... lápiz o con portaminas? Portaminas siempre, portaminas. El lápiz no me hago con un lápiz. Eso de sacarle punta no, me pone muy nerviosa. Sí. Y luego estos son, por ejemplo, cómo envío el trabajo al cliente. ¿Vale? Los bocetos. Pues está la opción 1, la opción 2, la opción 3... ¿Esto ya está publicado? Sí, está todo publicado ya. Luego la técnica ya la fui depurando para hacerla, pues nada, colores planos y línea. Al final decidí que eso era un poco... Esto es un trabajo personal. En Barcelona ya hace unos años. Hay algunos trabajos que ni siquiera los pinto, que me gusta trabajarlos en la libreta en grande, los escaneo y los pongo directamente pues en internet o pues algunas frases. Digamos que es para cambiar un poco, porque si siempre estás pintando igual, pues al final decides tener un poco, sí, romper un poquito, o bien con lápiz o lo que sea, es por cambiar un poco. Y hay que hacer algunos cambios, pero para también ver que eres capaz, ¿no?, de hacer otras cosas y salir un poco de tu dinámica de trabajo, que suele sentar bastante bien. Este es uno reciente para una exposición en Madrid. Y luego, sí, últimamente hago muchos cuerpos, bueno, hasta primeros planos, cuerpo medio, de chicas. Primero te voy a enseñar bocetos, ¿vale? A ver, si lo veo aquí. Estos son unos bocetos al principio que hice,
ha habido mucho proceso, ¿vale? Primero hice este, luego le cambié algunas cosas, aquí es pintando una, luego aquí hay un montón de otra de las chicas, es que hice dos, esta es una y esta es otra, Sí. ¿vale? Y son las dos que he hecho. El fondo de esta sería igual que de esta, ¿vale? Porque la idea es un poco lo de cada uno soporta su vela y su peso y todo eso. Eso. Pues es un poco la historia de su vida, ¿vale? Pues nada, cosas de pensamientos, escenas de su vida, cosas, pues, momentos, ¿no? Momentos que hay detrás, sensaciones, cosas que ella ha ido pasando. Y luego, pues como la han incluido todos. Aquí quiero poner unos fantasmas también, unos tipos de fantasmas, aquí un poco la oscuridad, hay escenas más oscuras, ¿no? La parte oscura la tenemos todos más pequeño o más grande, depende de la persona.